Buenas noches a todos, les habla Jetzel, actual presidenta de CEMUDA, y hoy les tengo el placer de acompañarlos nuevamente en este ciclo que hemos denominado Neurobiología de la Vida Cotidiana. Ya hoy estamos a 8 de junio y el día de mañana daremos fin al módulo de resiliencia. Entonces nos alegra muchísimo contar con ustedes en este punto del ciclo y hoy precisamente queremos priorizar en su salud mental. Por ello, hemos estado pendientes de los cambios durante esta contingencia, pues que viene con muchas situaciones y notamos que algunos de ustedes están volviendo a sus trabajos o están adaptándose a una nueva metodología de aprendizaje en sus universidades. E incluso algunos van a volver a las prácticas. Entonces, les tenemos una propuesta. Andrés, ¿puedes continuar? Bueno, la propuesta que les traemos es, primero, mezclar los módulos, ¿cierto? Los módulos restantes corresponden a un aproximado de 10 charlas y realmente consideramos que en estos momentos ustedes, pues por estas situaciones que les estamos comentando, no, de alguna u otra forma, no están rindiendo al 100% y queremos priorizar en su salud mental, ¿cierto? Entonces, este módulo que faltaba, que era neuropsiquiatría, pediatría y geriatría, lo podemos finalizar en un menor tiempo. Entonces, podemos ir sin prisa e incluso terminar en el momento pues esperado y para ello les tenemos pues un formulario, ¿cierto? Que ustedes decidan, que definan y nos cuenten qué es lo mejor, o sea, de acuerdo pues a estas situaciones. Y si realmente la mayoría están presentando pues todo lo que les estoy comentando. Entonces, pues nada, esperen que al final les vamos a enviar el formulario de preguntas con esta propuesta. Y ahora sí, nos llegó la hora de hablar de duelo, ¿no? Sabemos qué es esto, cuál es su historia, cuáles son los trastornos del duelo, qué tiene que ver esto con la neurobiología. Bueno, veamos qué nos tienen las doctoras del Grupo de Interés de Psiquiatría de la Universidad de los Andes. Bienvenida, doctora Gómez, quien hace parte del comité organizador y ha sido una gran ayuda para nosotros, y a la doctora Jaramillo, quien fue ex coordinadora del Grupo de Interés de Psiquiatría. Bienvenidas, ¿están allí? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Elena Jaramillo, soy interna de los Andes, actualmente tesorera de ACEMANDES y pues fui coordinadora con Andrea del Grupo de Interés de Psiquiatría. Bueno, buenas noches. Esperamos que disfruten mucho nuestra charla de hoy. Mi nombre es Andrea Gómez. Ya me han visto, me han escuchado en charlas anteriores y pues hoy me van a escuchar. Yo soy presidenta actual de ACEMANDES, hago parte del CEO de este ciclo y del comité organizador de este ciclo y pues en este momento también soy interna de los Andes. Entonces espero que disfruten mucho esto. Bueno, muy bueno. Iniciar para dejar de presentar y que por favor la que no esté hablando pueda desactivar su micrófono. Doctora Andrea, ¿puede compartir su pantalla? Listo, creo que ya la están viendo. Listo, entonces voy a empezar haciendo una pequeña introducción. Bueno, como les dije, mi nombre es Elena Jaramillo, estoy con Andrea. Siguiente. Entonces, pues digamos que el duelo y la muerte han sido representados en varias, como a nivel de la historia, en varios poemas, en varios libros, en varias canciones.
Y Andrea y yo nos parece muy chévere un libro que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolinge. Y acá está un poema que estaba en el bolsillo del papá de Héctor Abad Faciolinge. Este libro lo que cuenta es como la vida de Héctor Abad Faciolinge, que es un... trabajaba en salud pública y lo mataron por todo lo que terminó, pues por todo lo que hacía. Y tenía este poema, él cuando se murió, se los voy a leer, se llama Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora, todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre, pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra bajo el indiferente azul del cielo. Esta meditación es un consuelo. Siguiente. Entonces, digamos que este libro para mí representa una manera de ver la muerte como una forma de volvernos a conectar con la naturaleza y con el medio ambiente, y es como el ciclo de la vida y como todos terminamos siendo una sola cosa. Entonces, les leeré esta parte, perdón si es un poco largo, pero explica un poco el poema que les acabo de decir y explica un poco mi punto. Entonces, todos estamos condenados al polvo y al olvido. Sobrevivimos con unos frágiles años, todavía después de muertos, en la memoria de otros, pero también esa memoria personal, con cada instante que pasa, está siempre más cerca de desaparecer. Los libros son un simulacro de recuerdo, una prótesis para recordar, un intento desesperado por hacer un poco más perdurable lo que es irremediablemente finito. Todas esas personas son las que está tejido, todas estas personas son con las que está tejida la trama más entrañable de mi memoria. Ya desaparecieron y son solo fantasmas, o vamos camino de desaparecer y somos proyectos de espectro que todavía se mueven por el mundo. En breve, todas estas personas de carne y hueso, todos no serán más reales que cualquier persona de ficción y tendrán su misma consistencia fantasmal de evocación y espectros. Y eso, en el mejor de los casos, pues la mayoría de ellos no quedará sino un puñado de polvo y la inscripción de una lápida cuyas letras irán borrando en el cementerio. Visto en perspectiva, como el tiempo del recuerdo vivido es tan corto, si juzgamos sabiamente, ya somos el olvido que seremos, como decía Borges. Para él, este olvido y ese polvo elemental en el que nos convertimos eran un consuelo, bajo el indiferente azul del cielo. Si el cielo, como parece, es indiferente a todas nuestras alegrías y a todas nuestras desgracias, si al universo le tiene sin cuidado que existan hombres o no, volver a integrarnos a la nada de la que vivimos es, sí, la peor desgracia, pero al mismo tiempo también el mayor alivio y el único descanso, pues ya no sufriremos con la tragedia que es la conciencia del dolor y de la muerte de las personas que amamos. Entonces, para mí esto es una forma de aceptar la muerte y como el final de un duelo y como la aceptación de la pérdida de una persona, interpretándola de esta forma espiritual. Siguiente. En otro libro que también me gusta mucho, que se llama Primero estaba el mar, al final el personaje se muere y queda enterrado en el mar, pues como en la playa, y al final termina siendo uno con el mar, con la arena, y este es el final del libro en el que, pues si quieren lo pueden leer, en el que dice que al final él se vuelve uno con el mar y como cuenta el mito de los Kogis de Aluna, primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mal era la madre no era gente ni nada, ni cosa alguna. Ella era el espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. Siguiente. Les quería hacer esta
introducción sobre como una interpretación de la muerte y cómo esta puede ser diferente según las diferentes culturas y cómo la muerte nos hace como se acaba una etapa de nuestras vidas, de la vida de la persona a la que queremos, y esto es lo que explica el duelo que puede haber para las personas. Listo. Gracias, Ele. Entonces, acá está la agenda que vamos a tener el día de hoy. Listo. Y entonces primero vamos a hablar de la historia del término. Esto es importante porque surge en principio gracias a que Freud en su libro Morning and Melancolía establece que las características de un duelo normal, estas son 4, y lo digo entre comillas o lo escribo entre comillas porque esto es algo que ha venido cambiando y que con cada autor o con el cambio de los tiempos, digamos, también se modifica. Entonces, lo primero es que la persona que pierde a alguien siente un profundo abatimiento muy doloroso. También va a tener una pérdida de la capacidad de adoptar nuevos objetos de amor. Ya hablaremos más de eso, pero pues esto se considera incluso si es de manera transitoria. También va a tener como va a tender a evitar las actividades que no tengan alguna relación con la persona perdida y va a tener una abolición del interés por otras cosas que no tengan que ver con esa persona, como el resto del planeta simplemente ya no es de su interés. Entonces aquí hay, por ejemplo, un autor que fue muy importante, fue Lindemann. Él habla de algunas, como una de las primeras postulaciones de las posibles etapas que puede haber en el duelo. Entonces, por ejemplo, dice que en primer lugar se establece que existe un periodo inicial donde hay síntomas como molestia en la garganta, ahogo, un sentimiento de vacío en el estómago, debilidad, como tensión muscular y molestia mental, pues como lo llamaban en esa época, pues que en este momento sería como un dolor emocional. También está como pensamientos recurrentes sobre sobre la persona perdida. También, en tercer lugar, recuerdos sobre los comportamientos recientes con esa persona. Esto puede generar culpa porque entonces empiezan a recordar más peleas o malos tratos con la persona perdida. Entonces, pues esto también es importante. En cuarto lugar, se presenta la ira, la rabia contra uno mismo, personas pues, cercanas a la persona perdida, contra el mundo, y si existen pues, creencias religiosas, también contra Dios. Y está el abandono de las actividades cotidianas. Como les decía antes, hay un desinterés pues, por otras actividades, por las actividades rutinarias de esa persona. Y por último, hay un fenómeno de identificación, y esto es una adopción patológica de como los rasgos o los comportamientos de la persona perdida. Después viene Engel, que dice que este se considera como un estado de enfermedad que tiene un curso y una sintomatología establecida. También está Wessler, que también habla de las etapas, pero pues cada autor como que postula diferentes etapas. Está Clayton, que reconoce 3 síntomas cardinales del duelo. En el caso del dice que está en el llanto, las alteraciones del sueño y el ánimo triste o deprimido. Y también postula una duración aproximada de 13 meses de un duelo promedio, digamos. Y Bonanno, que por ejemplo, digamos, una vez empiezan estos autores a hablar de las posibles etapas que puede tener el duelo, como que indica que tal vez no, que tal vez cada persona puede tener un proceso independiente de duelo y que no todas tienen que tener un proceso de duelo igual. Entonces esto también pues, es importante recalcarlo. Ahora vamos a hablar de las teorías del duelo. Entonces Lindemann indica que es necesaria la desconexión emocional y la creación de un nuevo ambiente para que nos encuentre relacionado con la persona perdida, pues para lograr un adecuado duelo. Por el lado del psicoanálisis, desde el 61, hablan de que esta
nosotros en gran parte de la charla vamos a estar hablando de duelo como la pérdida de una persona amada, pero también existe el duelo como la pérdida de la patria, la libertad, un ideal. Entonces, pues esto también genera duelo y también es válido reconocerlo como tal. Y también establece que una vez ese proceso, digamos que se eterniza, en este momento se puede volver melancolía, que es como el término que él utiliza inicialmente para pues, todo el tema de la depresión, como este fenómeno de la depresión. Entonces, vamos a ver que aunque no hay una duración establecida, pues sigue siendo muy importante la parte como cronológica. Por otro lado, Kluwer-Ross propone la teoría de las etapas. De esta también vamos a hablar más profundamente más adelante. Luego está Bowlby, y aquí empieza a tener un papel fundamental la teoría del apego, que también ya vamos a hablar más al respecto. Está Parkes, que dice que hay unas respuestas físicas y mentales pues, al fenómeno de la muerte. Por ejemplo, entre ellas establece que está la ansiedad, que esa digamos que no se había considerado antes. Está Worden, que para él el abordaje tiene que ser súper progresivo y habla de que la persona pueda tener como unos movimientos iniciales muy pasivos en pro de la superación de ese proceso y que cada vez vayan siendo un poco más activos esos movimientos. Y por último está Parkes, que también establece otra teoría de las etapas. En el caso de él está el choque o como el estar, sí, como en choque o traumatizado en un principio, el anhelo, la desesperación y por último la recuperación. Luego está Stroube. Estos son los primeros que formulan el modelo del proceso dual, que ya se los vamos a mostrar. Se basa en la oscilación entre dos procesos, ya les muestro. Está Bonanno, que ya se los había nombrado, pero entonces él habla de la relación del duelo crónico con la dependencia. Entonces, si yo en este momento tengo un vínculo con el cual manejo la dependencia emocional, esto probablemente haga que mi duelo se vuelva más largo y además indica que la resiliencia sea como correlacionado con un buen proceso de aceptación de la muerte. Está Niemeyer, que dice que lo que más es importante como en un tratamiento, pues como en el manejo de una persona pasando por un duelo, es la construcción de significado, como ese proceso que hizo que esa persona fuera importante para quien la perdió. Y por último está Hall, que dice que hay una posibilidad de mejoría después del duelo, que habla del crecimiento post-trauma una vez pues, la persona vive ese momento y lo tiene que como experimentar completamente. Entonces este es el modelo de procesamiento dual que les comentaba. Tiene como dos rutas, y es que las personas que pasan por un duelo van a tener estos dos, como van a oscilar entre estos dos como caminos. Entonces uno es como el proceso orientado a la pérdida y otro es el proceso orientado a la restauración. Entonces, por un lado está el trabajo pues en el duelo, como introspección al respecto, ahí puede haber algo de negación, de evitación y de rompimiento pues del vínculo como tal, mientras que al otro lado encontramos el de restauración, es como aceptar pues todos esos cambios de vida que van a haber, distracciones pues, desde el duelo, hacer nuevas cosas. Entonces, como les decía antes, establecer una nueva rutina o un nuevo estilo de vida que no dependa de la persona perdida, y nuevos roles, identidades y relaciones. Entonces, probablemente si esa persona, no sé, tenía alguna tarea específica en mi casa, pues ya ahora alguien más va a tener que asumirla, ese rol. Y lo importante es que todo el tiempo se va a estar como yendo de la una a la otra, es decir, que no se trata de un proceso como en escalera donde todo va mejorando y simplemente todo está bien todo el tiempo, sino que es válido estar como saltando de una a la otra, pues en el proceso individual del duelo. Listo. Ahora vamos a hablar de neurobiología. Bueno, entonces
les voy a hablar de neurobiología del duelo. Se ha encontrado que cuando una persona pierde a un ser querido, la mortalidad en esta persona, como luego de la muerte de su persona llegada, puede aumentar, y esta mortalidad puede aumentar por eventos cardiovasculares, por enfermedad vascular, se aumenta la incidencia de cáncer, se aumenta la incidencia de hipertensión. Entonces, por estas razones empezaron a cuestionar cuál es la parte neurobiológica, cómo afecta a la parte más orgánica el proceso de duelo a la persona. Entonces, cuando una persona está en duelo, se da una respuesta de estrés generalizada, como toda respuesta a estrés, como la parte de fight and flight, la parte del sistema simpático que se empieza a activar. Entonces hay un aumento de las catecolaminas, aumento del cortisol. Entonces, por ende, hay un aumento de la frecuencia cardíaca en la persona, una variabilidad en la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial sistólica y diastólica, y se pueden afectar también a un aumento del factor de von Willebrand, se puede aumentar también los agregados de plaquetas, los granulocitos, pero también hay una respuesta más específica ya al apego. Como les dijo Andrea, una de las teorías que hay del duelo es que el duelo se da porque hay un apego a la persona o a la persona o la cosa por la que sientes un duelo, a tu perro, etc. Hay un apego, y este apego lo describía Bowlby, que se empieza a generar con la madre y su bebé. Y se generan diferentes tipos de apego, que puede ser un apego seguro, un apego inseguro. El apego que se da en una persona es similar a una adicción. Entonces, la persona, cuando está con su ser allegado, se siente feliz, se siente en calma, siente placer, y cuando está lejos de esta persona, se siente ansioso, siente anhelo de estar con esta persona, se siente mal y quiere volver a estar con esta persona. Entonces quiere volver a estar como con esta droga, entre comillas. Y entonces aquí es cuando empieza a estar relacionado con el sistema del núcleo accumbens de la recompensa. Se siente feliz y menos estresado cuando está con su ser allegado. Entonces se libera dopamina por el sistema de recompensa. También hay otra sustancia que está involucrada, que son los opioides, y estos se liberan con el tacto con la persona, y esto es para disfrutar la recompensa que tienes. La dopamina es para buscar la recompensa y los opioides son para disfrutar la recompensa. También está involucrado la oxitocina, que es una neurohormona que se libera en el momento de la lactancia, pero en este momento se libera como una supresión de la ansiedad y sirve para desarrollar confianza. En el duelo, estas sustancias, la dopamina, los opioides y la oxitocina, están disminuidas. Entonces, otra cosa que puede pasar es que se da un aumento de los marcadores de inflamación, como son la interleuquina 6 y la interleuquina 1, pero también hay una disminución en las células T, una disminución en los natural killers y una disminución de los niveles de anticuerpo. Esto puede predisponer a la persona a sufrir una infección, y por esto que les expliqué, puede haber más predisposición de la persona a enfermarse, y esto explica como el dolor que siente la persona por el duelo. Siguiente. Entonces, aquí en esta diapositiva explico las teorías del apego. Está el apego seguro, el apego preocupado, el apego evitativo, el apego temeroso. El apego seguro es que hay una intimidad y una confianza básica con la persona, pero cuando la persona se va, la persona puede estar tranquila, no hay tanta ansiedad.
El apego preocupado es un sentimiento de demasiado apego, no puede estar tranquilo si la persona se siente ansioso si la persona no está allí. Está otro tipo de apego que es el apego evitativo, que es un escepticismo sobre las relaciones, el deseo como le preocupa sentirse vulnerable, no tiene tanta empatía, se siente pues con desconfianza. Y hay otro que es el apego temeroso, es el miedo al rechazo, al contacto interpersonal y la desconfianza de que le hagan daño. Entonces, los del lado derecho le generan más ansiedad a la persona y estos del lado derecho como un apego preocupado, temeroso. Cuando la persona tiene ese tipo de apego, puede tener más probabilidad de tener un duelo complicado. Siguiente. Bueno, entonces, con respecto a la neurobiología del duelo, se han hecho estudios de resonancia magnética funcional y han encontrado que en la etapa de duelo agudo, la conectividad funcional de la amígdala y la corteza de la cingula anterior estuvieron más correlacionados con menos tristeza. ¿Y por qué en el momento de duelo agudo? Porque al activarse la amígdala, es como una alarma de la persona para buscar ayuda y buscar consuelo con otras personas. Entonces, en el momento de agudo del duelo, está bien eso porque le ayuda a la persona a buscar ayuda, pero digamos que si hay una activación a largo plazo de la amígdala, ya puede afectar a la persona. Entonces, esto puede predisponer a la persona, si la amígdala se activa demasiado o si hay un aumento de la actividad a largo plazo, a un duelo complicado. En estudios que hicieron también sobre duelo, encontraron que la corteza cingulada posterior tenía más actividad y esta es un área que se activa durante los recuerdos autobiográficos y por sentimientos como el miedo. Entonces es una interacción entre la memoria y la emoción. También se activa más la corteza cingulada anterior y la ínsula, y se cree que la corteza cingulada juega un papel importante en la atención y la ínsula contiene un mapa del cuerpo, y esto es lo que explica el dolor somático que puede haber durante el duelo. También se activa más el precunio y es un área involucrada en el recuerdo consciente de la memoria. Entonces, pues digamos que se evocan las imágenes de los recuerdos que tienes con la persona. Y en el duelo patológico se encontró que hay alteración en las estructuras hipocámpicas, amigdalares y la corteza prefrontal medial. Y además hay más actividad en el núcleo accumbens. Como les dije, el núcleo accumbens está involucrado en el sistema de recompensa. Entonces, una persona que tiene mucho apego a la persona que se muere y a largo plazo tiene un duelo complicado, el sistema de recompensa sigue buscando a la persona que se murió y no hay como una separación pues con respecto a la persona que se murió. Entonces el sistema de recompensa sigue estando activado y la persona sigue necesitando a su ser querido para estar feliz. Siguiente. Esta tabla me pareció muy bonita porque resume un poco el mecanismo por el cual pasa la persona cuando tiene un duelo. Entonces, primero está como el apego, hay una activación del apego, de la proximidad, uno busca a la persona, una pérdida del mundo que tenía imaginado, de lo que era para la persona el mundo con su familiar, la pérdida de motivación, la pérdida de los mecanismos de compensación, una afectación más neurobiológica. Y entonces ahí está el duelo primario y
después, con los mecanismos de afrontamiento, se puede o superar el duelo o se da un duelo complicado. En el duelo complicado ya se revisa y se reconfigura el mundo de la persona, los mecanismos fisiológicos vuelven a una estabilidad y vuelve a tener motivación la persona por vivir y por continuar su vida normalmente. Siguiente. Listo. Entonces, pues en este punto queremos como presentar la definición pues, bajo la cual vamos a trabajar y bajo la cual hay muchos como artículos establecidos, y es que el duelo es un proceso de adaptación emocional que sigue cualquier pérdida, sea de trabajo, de relaciones, expectativas. Entonces aquí es cuando entra lo que les decía de los ideales, como la libertad, la patria. Entonces, primero también quiero aclarar que el duelo pues no es una enfermedad, es un acontecimiento vital estresante bajo o sea, como el cual pues, las personas tienen que experimentar. Es inevitable que en algún punto se tenga que experimentar. Entonces acá, para también hacer énfasis en que no es algo patológico, pero que sí es importante tenerlo en cuenta como condición clínica, esta es la definición que da el DSM, que es el Manual de Diagnósticos mentales. Entonces, es el duelo no complicado. Entonces, esta categoría se aplica cuando el objeto de la atención clínica es una reacción normal ante la muerte de un ser querido. Como parte de su reacción ante una pérdida así, algunos individuos en duelo presentan síntomas característicos de un episodio de depresión mayor, como por ejemplo sentimientos de tristeza, con otros síntomas asociados como insomnio, falta de apetito, pérdida de peso. El individuo en duelo suele considerar su ánimo deprimido como normal. Si bien el individuo puede buscar ayuda profesional para aliviar otros síntomas que lleva asociados, tales como insomnio o anorexia, la duración y la expresión de un duelo normal varían considerablemente entre los distintos grupos culturales. En los criterios de un episodio depresivo mayor se ofrece más información para distinguirlo del duelo. Esto es importante porque, como dice ahí, comparten muchos síntomas que pueden confundirse con un trastorno de depresión mayor, pero es importante aclarar que no, que es un proceso como fisiológico que tiene que vivir una persona y que solo se vuelve complicado bajo unos criterios que ya les vamos a, pues que más adelante vamos a hablar. Entonces, por ahora, quiero también decir que la duración del duelo no hay algo establecido, se habla mucho de entre 12 y 13 meses, como algo estandarizado, digamos, pero esto puede variar muchísimo y no define nada. Lo que sí es que se puede hablar de una recuperación o de un término del duelo una vez la persona, por un lado, puede pensar sin dolor en pues, la persona perdida o el trabajo perdido o la mascota que perdió, y puede volver a invertir, perdón, sus emociones tanto en la vida como en los vivos. Entonces, el día que puedo pensar, considerar siquiera volver a tener una nueva mascota, o que ya como que dejo ir esa idea de que solo podía vivir con eso y ya lo puedo abandonar. También se habla de que es posible establecer la resolución del duelo cuando se completan todas las etapas que acá están. Entonces, estas etapas se basan en la teoría de Kubler-Ross y, bueno, son importantes porque es como bajo la teoría bajo la cual nos basamos hoy en día. Entonces, por eso las trajimos ahorita. La primera etapa es la negación. Esto es, como les decía antes, un periodo de shock, de como incredulidad, y a veces salen a reducir mecanismos de defensa primitivos, y simplemente la persona no acepta que o sea, que alguien haya muerto o que pues, un evento catastrófico en su vida haya ocurrido. Se niega por completo su situación. Después está la ira. También, o sea, no tiene que ser como ira absoluta e intensa, puede ser hostilidad, irritabilidad, como algo más sutil, envidia o resentimiento. Entonces, si perdí, no sé, a mi pareja, entonces veo a la gente con su pareja y simplemente me da mucha rabia, pues
es parte de ese proceso. Una vez se pasa esto, viene la negociación. La negociación es como el empezar a cuestionarse y a preguntarse como qué puede venir después. Entonces, una vez ya hay como una visión hacia el futuro, hacia otras posibilidades, digamos que es como un poco mejor que las anteriores, es como empezar a pensar en uno mismo y preguntarse cómo puede superar esta situación, cómo puede empezar a pensar en otras cosas, cómo dedicar esa energía a nuevas cosas. Y luego viene la depresión, que en este momento ya el paciente, digamos que puede estar en una sensación completa de vacío, desinterés, los síntomas que les estaba contando anteriormente. Entonces digamos que es parte de ese proceso también. O sea, no tiene que ser permanente la tristeza para vivir un proceso de duelo. Por último, se da la aceptación. Entonces ya la persona, digamos que vivió toda esta serie de emociones y de pensamientos y llega a la conclusión de que esta es su nueva realidad, de que tiene que crear una nueva, como construir una nueva, un estilo de vida y roles, creencias, establecer todo un nuevo sistema de vida para poder funcionar adecuadamente, nuevas relaciones, nuevas metas y nuevos proyectos. Entonces acá les traemos unas citas del libro que les comentamos antes. Por ejemplo, acá hay una que con respecto a la negación. Nunca acepté resignado la muerte de mi hermana, ni nunca podré aceptar el asesinato de mi padre. Aquí tenemos una de la ira. Estoy a punto de derrumbarme, pero no me va a dejar derrumbar. Bueno, grito, es lo único que grito y todavía por dentro, todos los días les grito lo mismo, lo que son, lo que fueron, lo que siguen siendo si están vivos. Es versión para niños. En la depresión está, en este momento no puedo llorar, siento una tristeza seca, sin lágrimas, una tristeza completa, pero anonada, incrédula, una rabia sin rabia, un llanto sin lágrimas, un dolor interior que no parece conmovido, sino paralizado, una quieta inquietud. Y por último, la de aceptación, y es la herida está ahí, en el sitio por el que pasan los recuerdos, pero más que una herida es ya una cicatriz. Y ahora vamos a hablar de los tipos de duelo. Entonces, les voy a explicar los tipos de duelo. Primero está el duelo complicado, creo que hemos hablado un poco implícitamente de este, pero es un duelo en el que se intensifica el sentimiento, es un duelo no resuelto, tiene conductas como no adaptativas y es una pérdida de la funcionalidad de la persona. El duelo también puede ser anticipado o preduelo en casos de que, digamos, la persona tenga cáncer. Las familias se empiezan como a mentalizar a que la persona se va a morir en algún punto, a preparar para la muerte. Pero también está el preduelo. Y el preduelo es, digamos que en estados de vegetación, de coma, en estados donde la persona pierde su funcionalidad, su capacidad cognitiva por alguna enfermedad. La persona ya es un duelo completo antes de que se muera y la persona no se reconoce por la enfermedad tan avanzada que tiene. También está el duelo inhibido y es una persona que está en duelo y se niega la expresión de esto porque la persona no afronta la realidad de la pérdida. Y está también el duelo crónico y es el que tiene una duración excesiva y nunca llega a una conclusión satisfactoria y adapta toda su vida para como en círculo al duelo que tiene. Siguiente. Entonces, acá están los criterios de DSM-5 de duelo complicado. Entonces, el individuo ha experimentado la muerte de alguien con quien mantenía una relación cercana. Es una relación como podríamos decir, como con bastante apego.
Y desde la muerte, al menos uno de los síntomas siguientes está presentado casi diariamente a un nivel clínicamente significativo y persiste durante al menos 12 meses en el caso de adulto y 6 meses para niños. Entonces es anhelo, añoranza persistente del fallecido, pena y malestar emocional intensos en respuesta a la muerte, preocupaciones en relación con el fallecido, preocupación acerca de las circunstancias de la muerte. Y esto es muy importante. La manera en la que muere alguien puede hacer que sea complicado o no el duelo, digamos como en el libro del olvido que seremos, el duelo fue complicado para el hijo porque fue un asesinato de su papá, algo que no se esperaba, algo súbito. También está desde la muerte, al menos 6 de los síntomas siguientes están presentes en al menos 12 meses para los adultos y 6 para los niños. En relación con el fallecido, preocupación acerca. ¿Aló? Hay una importante dificultad para aceptar la muerte, incredulidad o anestesia emocional, dificultades para rememorar de manera positiva al fallecido, amargura o rabia, valoración desadaptativa acerca de uno mismo en relación con el fallecido, con su muerte, evitación excesiva de los recuerdos de la pérdida, deseos de morir para poder estar con el fallecido. Esto pues le presenta un riesgo de suicidio a la persona, dificultades para confiar en otras personas desde el fallecimiento, sentimientos de soledad o desapego de otros hacia otros desde la muerte. Y bueno, ahí están los otros, se los dejo para que los lean en el futuro. Siguiente. Esta es otra cita. De todas las muertes posibles, hay una muerte que aceptamos con bastante resignación, la muerte por vejez en la propia cama, después de una vida plena, intensa y útil. Casi todas las otras muertes son odiosas y las más inaceptables y absurdas son la muerte de un niño o de una persona joven o la muerte causada por la violencia asesina de otro ser humano. Siguiente. Listo. Entonces, en cuanto a, bueno, entonces se han hecho estudios para establecer como qué factores son identificables previamente en las personas para definir cuándo puedo estar pues en mayor riesgo de un duelo complicado. Entonces, algunos que se han establecido bajo pues muchas revisiones de la literatura son la red de apoyo. Entonces una pobre red de apoyo hace que sea más difícil el proceso de duelo. Esto incluye familiares, amigos, compañeros de trabajo. Entonces, digamos que esto sería importante si mi paciente viene y además, o sea, viene por otra razón, por otro motivo de consulta y yo pues me cuenta que está pasando por un duelo y yo sé o conozco su historia y sé que tiene una pobre red de apoyo, pues debo pensar en esta posibilidad. En cuanto al estilo de apego, como ya nos explicaron antes, los que se correlacionan con mayor riesgo de duelo complicado son el evitativo, el ansioso y el inseguro. O sea, unos en mayor medida que otros, pero es importante reconocer eso. Entonces tienen que conocer sus estilos de apego. Y está el haber sido, bueno, el cuerpo, digo, como haber sido testigo de, al haber encontrado el cuerpo en muertes violentas o pues en accidentes, como haber sido quien primero ve esto, o el desagrado con la forma de aviso. Entonces, no sé, por ejemplo, si me llamaron de la policía y yo no sabía nada y todo estaba bien y de repente pues me dicen o sea, de una manera inadecuada como se murió, pues esto también puede incidir en que yo tenga un duelo complicado. Está la relación, entonces he encontrado mayor riesgo de duelo complicado cuando se trata de un esposo o cuando quien muere es el hijo de la persona. Entonces, pues digamos que este no es el proceso natural de la vida. La idea es que uno ve morir a sus padres, no a sus hijos. Entonces, por eso también este es uno más, otro factor de riesgo reconocido. La dependencia emocional, como les dije antes, pues esto cuando se trata principalmente de una pareja, el hecho de que yo tenga dependencia emocional con mi pareja hace que
probablemente yo tenga mayor riesgo de duelo complicado. Y por último, el neuroticismo. Entonces, esta palabra pues viene más que todo de la teoría de Freud, pero pues las personas que tienen rasgos del clúster C como ansiedad, evitativos, como todos estos, pues como estos rasgos hacen que sea más posible el duelo complicado. Ahora vamos a hablar un poco del manejo general. Es importante que se haga un manejo integral, un abordaje integral y tener en cuenta los factores que les comenté anteriormente. La intervención se debe hacer con 5 objetivos, entonces mejorar su calidad de vida, disminuir el aislamiento social, pues el riesgo de aislamiento social, mejorar la autoestima, reducir el estrés como asociado a la situación y promover la salud mental. Para esto, estas son como estrategias pues de entrevista como para una adecuada relación médico-paciente. En realidad uno siempre las debería usar, pero en este caso es especialmente importante implementarlas. Entonces, por ejemplo, está promover la expresión de sentimientos. Entonces, que el paciente sienta que se está haciendo una escucha activa. Entonces, esto no solo se hace al hablar, como al aceptar los silencios, dejar que el paciente sea quien hable, sino también con la mirada, con la postura, con la misma expresión facial. Por ejemplo, hacer preguntas abiertas o repetir palabras que ha usado el paciente, eso también ayuda. Por otro lado está la empatía, entonces esto se puede expresar con frases como entiendo que esta puede ser una situación difícil para ti. En algunos casos recomiendan pues ya cosas físicas como tocar el brazo o con las expresiones faciales. Y esto también es importante porque hay que eliminar el ruido emocional interno. Entonces puede que mi paciente me diga, es que me peleé con él antes de que se muriera. Entonces estoy brava porque nos peleamos y me siento mal porque además eso me genera culpa. Y de pronto yo pienso, pero pues obviamente está mal que esté brava porque pues falleció, ¿no? Entonces ese ruido emocional interno es lo que yo puedo sentir con respecto a lo que el paciente me está contando. Y lo importante aquí es como, pues, si no eliminarlo, al menos ignorarlo para que no se manifieste en lo que le estoy diciendo a la persona, al paciente. La aceptación, entonces, muy correlacionado con esto, el paciente no debe sentirse juzgado. Puede decir, es que ya no está, pero era demasiado desorganizado y esto está bien aceptarlo y está bien que siga como percibiendo esas cosas negativas de la persona, como que no hay que romantizar a alguien una vez ya no está. Entonces, y esto no aplica solo para las muertes, entonces también como hacerle entender al paciente o darle como esa idea de que no está mal que se sienta así, no está mal que sienta cosas negativas, como que es válido. Y la universalidad, entonces es como es decirle que esta es una situación muy común, es muy frecuente y muchas personas en el mundo pasan por esto. Luego se presenta como una fase, o sea, esto no se hace de manera inmediata, pero como una fase de planificar el futuro. Entonces yo como en el acompañamiento a mi paciente tengo que primero decirle que esto va a pasar. Como les decía antes, la mayoría espontáneamente resuelven hacia los 12 meses de la pérdida, solo que esto es un proceso progresivo, entonces explicarle que pues no va a ser para siempre ese dolor que está sintiendo, la pérdida sí, pero no pues el dolor. Establecer metas inicialmente sencillas, por ejemplo, uno puede proponerle que retome sus tareas favoritas del trabajo o de la casa primero, como que empiece por lo que disfruta más. Así puede seguir como promoviendo eso. Limitar las actividades, entonces acá hablan, pues por ejemplo, en un artículo de visitas recurrentes al cementerio, tener contacto cercano con personas como cercanas a la otra persona, pero que no eran cercanas a mí, como por sentir algo que me recuerde a esa persona, pero pues ya de manera exagerada, digamos. No vaciar nunca el cuarto o no dejar, pues como no sacar sus cosas de donde están. Digamos que obviamente esto tampoco pues se tiene que hacer de inmediato, pero en algún punto se tiene que hacer. Y lo otro es decirle que tenga, o sea, que va a tener tiempo, como que para eso va a haber como una oportunidad, que es una ventana de tiempo,
y que habrá momentos en los que pueda sentirse mucho mejor, como les mostraba en las etapas normales, o momentos en los que pueda volver a sentirse mal, triste, con rabia, con todo lo que les conté. Entonces, todo esto aprovecho para hacer como la propaganda, y es que esto es una página de un libro que de hecho a él y a mí nos gusta mucho, de una autora colombiana, Amalia Andrade, y este libro ella lo hace como más como hacia el desamor, se llama Uno siempre cambia su vida, bueno, uno siempre cambia su vida o el amor de su vida, algo así. Entonces habla de que está bien estar mal, porque a veces uno se olvida de esto en la vida del día a día, en que toca hacer mil cosas, en especial pues ahorita que estamos en COVID eso ha cambiado, pero entonces yo quiero que la idea que se lleven hoy, como que se queden con eso hoy, y me quedo tranquila con eso, es que está bien estar mal. Entonces si un día en serio pues no quiero hablar con nadie porque en serio como que no quiero estar en Netflix todo el día, es súper válido. Y quien te diga que no, como que pues no está promoviendo cosas positivas para ti, como que lo que prima es lo que tú sientas, y si un día no tienes ganas de salir, pues ese día no sales y punto. Para eso les traigo también otro fragmento que pues creo que me identificó mucho. Entonces vivimos en una época que glorifica el bienestar y la felicidad, como cualquier feed de Instagram. Sin embargo, lo más importante es entender que está bien estar mal. Si quiere sentarse a llorar 2 meses mientras canta Otro día más sin verte de John Secada, eso está bien. Si quiere dedicarse a trotar sus tristezas, también. La gente que se volvió fit en cuarentena. Todo vale, no hay afán ni manera correcta de hacer un duelo. El libro se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Gracias. Listo. Entonces ahora les voy a hablar un poquito de cuando sí hay un duelo complicado. Digamos que esto es, en algunos casos lo puede manejar un médico general. Algunas veces se hace manejo farmacológico. Esto se enfoca más a síntomas, por ejemplo, si el paciente está con insomnio, entonces pues darle medicamentos que le ayuden a dormir, o si está teniendo, pues es que los síntomas depresivos no se tratan tanto porque es importante que yo no deje pasar, por ejemplo, una depresión, pues un trastorno depresivo mayor, o un riesgo de suicidio, por ejemplo. Entonces eso no se medica tanto, pero sí como los otros síntomas que acompañan el proceso de duelo, o que no esté comiendo, por ejemplo, todas esas cosas sí se manejan, pero entonces yo les voy a hablar del manejo no farmacológico. Entonces, en primer lugar está pues cuando hay una negación absoluta, cuando sinceramente la persona no cree que haya fallecido alguien. Entonces, aquí se maneja más que todo como el enfrentamiento, la confrontación, y simplemente se le explica nuevamente que esto sí pasó, obviamente pues sin malos tratos ni nada, pero que esto sí pasó, que es real, que por eso, que por eso tuvo que vender algo, o bueno, como experiencias de su vida que evidencien que las cosas sí cambiaron. Luego también es válido, pues va a haber ambivalencia, lo que les decía antes, que entonces sí era muy desorganizado y a mí no me gustaba eso, y me sigue sin gustar eso, pues eso también está bien, no hay por qué sentir culpa por eso. Por otro lado, culturalmente puede ser diferente el proceso de cada persona, pero hay unas conductas que no son adecuadas culturalmente. Entonces ya, pues, no sé, cosas ya muy extremas. Entonces, una buena opción es preguntarle a la persona si quien falleció, pues, cómo le hubiera gustado eso, o si estaría pensando que eso estaría bien. Entonces, eso también ayuda como un poco a que recuperen como como esa idea, y pues todo esto sin humillarlo en ningún momento, pues sin humillar sus prácticas ajenas a la culturalidad. Y por último, simplemente hay unos casos en los que sí es necesario derivar a un especialista. Entre ellos se encuentra, como les dije, el riesgo suicida, que tenga un trastorno de personalidad, o que haya un diagnóstico de trastorno mental previo al duelo. Esto, digamos que lo pone en mayor riesgo, y en este caso es mejor que se encargue el especialista.
Estas son como algunas recomendaciones para que decirle a tu amigo que está pasando por un duelo, que él nos va a contar. Entonces, digamos que algunas de las cosas, resumiendo un poco lo que dijo André, que podemos hacer cuando tenemos un amigo en duelo o alguien cercano a nosotros sufriendo de, pues, como la tristeza del duelo. Lo primero que podemos hacer es escuchar y validar atentamente al otro, libre de juicios y sin minimizar lo que está sintiendo. También permitir la expresión de emociones de la persona afectada. Evitar decir frases típicas como tienes que ser fuerte, llorar no te hace bien, no tienes que estar triste, sino lo más importante es escuchar a la persona. Que se tienen que respetar las creencias de la persona y respetar la manera en que cada cultura realiza el proceso de duelo y lleva como este evento. Aceptar el sufrimiento del otro sin juzgarlo y explicar que los síntomas como de insomnio, aislamiento y preocupación, estas cosas pueden ser normales al comienzo y hacerle saber a la persona como es normal que te sientas triste, es normal que en estos próximos días no puedas dormir bien, pero cualquier cosa yo voy a estar aquí para ayudarte. Aceptar las diferentes formas de vivir el duelo de la persona y los diferentes tiempos de cada persona. No todas las personas viven el duelo igual y hay que aceptar a la persona y ser como un apoyo para ella. Respeto a la soledad, si la persona se quiere como quedar sola en su casa y no recibir a nadie y no ir al funeral en ese momento, pues está bien, si eso es lo que necesita en ese momento. Compartir recuerdos sobre la persona fallecida cuando sea pertinente, cuando la persona lo crea necesario y lo quiera. Preguntar en cosas prácticas y concretas en qué lo puedes ayudar, digamos, en trámites de la notaría, de la funeraria, de, bueno, todas estas partes administrativas que para la persona en ese momento pueden ser súper tediosas, uno lo puede ayudar en eso, ayudarlo en compras, en el cuidado de los niños, en el cuidado, digamos, del día a día, cosas que apenas está en duelo, en el duelo agudo, pueden ser difíciles para él. Y explicar algunas técnicas de mindfulness como reconocer los sentimientos y pensamientos que tiene sin juzgarlos, como, ok, estoy sintiéndome triste, como etiquetar lo que estás sintiendo sin juzgarte. Eso es lo más importante. Explicarle algunas técnicas de respiración, como es la respiración diafragmática, explicarle algunas técnicas de relajación, decirle que puede acudir a hacer ejercicio, hacer alguna actividad que para él sea para distraerse, para no estar triste todo el tiempo, pero digamos, si en algún momento se quiere distraer, las tiene. Como está bien sentirse triste, pero si en algún momento te quieres distraer, pues están estas actividades que puedes tener. Siguiente. Entonces, les queríamos hablar ahora un poco de cómo es el proceso de duelo en esta pandemia, durante las enfermedades, pues como durante la infección por COVID. Entonces, digamos que lo primero que puede haber, y sería un poco como mejor, es que haya un duelo anticipado. La persona dice, mi familiar está en UCI, en cuidado intensivo, mi familiar está con ventilación mecánica, puede que se muera, es algo que puede pasar, entonces empieza a tener un duelo anticipado, como sabiendo la alta mortalidad de COVID, empieza a prepararse un poco psicológicamente de lo que puede pasar. Y esto se puede ayudar a la persona como médicos, nosotros contándole bien y siendo muy claros en qué momento de la enfermedad está y cuál es el posible pronóstico de la persona para que tenga claro cómo lidiar con eso. Como es un evento inesperado en muchas personas, la infección por COVID o la muerte por COVID, y es una muerte rápida y la persona no tenía antecedentes
de estar enfermo en ese momento, es algo que la persona no está preparada, entonces puede llegar a ser un duelo más complicado, un duelo difícil para la persona. También, pues con respecto a la pandemia, la infección por COVID, estamos aprendiendo en el proceso, entonces hay una incertidumbre de quiénes son los que en realidad tienen más riesgo de morirse, cuáles son los factores de riesgo, digamos que ya estamos aprendiendo, pero es algo que al comienzo no sabíamos nada y seguimos sin saber muchas cosas. Entonces, el desconocimiento de esta enfermedad genera mucho miedo a la persona y como el familiar también está aislado y está en una zona COVID y no pueden visitarlo todo el tiempo, entonces está esa dificultad para decir adiós, como esa incertidumbre de qué está pasando con mi familiar, en qué está, en qué punto está. Entonces, como les estaba explicando, cuando hay una ausencia de los rituales que se pueden realizar como en torno a la muerte, en torno al duelo, hay una pérdida de la autonomía y la persona no puede decidir cómo quiere hacer su funeral, cómo quiere hacer como todo su proceso de duelo en la etapa aguda por toda la contingencia en época de COVID. También hay menos red de apoyo, como por todo el aislamiento social, por toda la contingencia, las personas no tienen la posibilidad de pues sentir el abrazo, el cariño en persona de sus familiares, como en contexto de una muerte en época de pandemia. Otra cosa que puede pasar es la estigmatización en las personas que trabajan en la salud, que le pueden pasar como el virus como SARS-CoV a sus familiares y terminan en una UCI y algunos de sus familiares pueden morir por COVID y sienten la culpa de yo hice que no sé, mi mamá se enfermara, que mi mamá muriera y ese sentimiento puede llegar a ser como agobiante para la persona. Siguiente. Siguiente. Entonces, digamos que en términos generales en duelo, pero también en una persona que tiene duelo en época de cuarentena, en época de pandemia por COVID, hay que pensar en qué tanta disfunción tiene la persona que está sufriendo COVID, que está sufriendo de un duelo, para ver qué tan profundo tiene que ser el manejo, si tenemos que derivarlo como a un psiquiatra, a un psicólogo, para ver, digamos, si necesita más tratamiento. Entonces, digamos que las disfunciones preocupantes pueden ser una confusión incapacitante en la persona, unas ideas de desesperanza que incapacitan su funcionalidad, una capacidad cognitiva disminuida, pensamientos de suicidio o de homicidio que puedan poner en riesgo su vida, ataques de pánico también pueden, digamos que por todo el choque que tienen, tener ideas delirantes, tener alucinaciones, que la depresión sea inmovilizante al punto que no se puedan levantar de la cama, que no puedan hacer nada, que no puedan seguir con su vida, un adormecimiento afectivo, una evitación persistente, que recurran a agresión, a violencia, que recurran a automedicarse para dejar de sentir la tristeza. Cuando pierden el sentido de la estructura social, como esta sociedad ya no tiene sentido, cómo dejaron que pasara esto, cómo dejaran que la pandemia llegara a este punto, cómo dejaran que todo esto pasara. Y también, digamos, una pérdida de los ideales como religiosos, como Dios dejó que se muriera mi mamá que tanto quiero. Pueden llegar a sentir eso. Y todo esto nos puede dar indicios de lo que puede llegar a ser un duelo complicado si tiene alguna de estas características. Listo. Siguiente. Entonces, algunas técnicas para
el duelo en época de COVID para evitar que sea tan duro es evitar el aislamiento social tan marcado. Digamos que aunque no estén presencialmente, estén por una videoconferencia, que hagan una misa por una videoconferencia, que hagan una videollamada para hablar, para darse el sentido de su pésame, que sientan que sus familiares y sus amigos están ahí para ellos. Y al tratar a una persona con COVID, dar un tratamiento personalizado, involucrar a la familia en la toma de decisiones, digamos, explicarles en qué punto de la enfermedad está, cuál es el pronóstico, que ellos decidan en conjunto con pues, los familiares, con el médico, hasta qué punto quieren llevar el tratamiento, qué medidas, si quieren o no tener medidas extremas, que ellos se sientan, que empiecen a prepararse para la muerte, que empiecen a prepararse para lo que está pasando. También discutir la posibilidad con los familiares de un funeral en el futuro, cuando ya digamos que la pandemia esté más resuelta, y darle la posibilidad a la persona de sentir, de llorar. Como hemos dicho durante la conferencia, está bien sentirse mal, está bien estar triste. También digamos que como personal de salud o como personal que está ahí para una persona en duelo durante la cuarentena, explicar algunas técnicas de mindfulness como reconocer los sentimientos y los pensamientos sin juzgarlos, técnicas de respiración, de relajación, como les hemos dicho. Digamos que esas son algunas técnicas que podemos como utilizar en tiempo de cuarentena cuando una persona siente duelo. Siguiente. Y esto era todo sobre duelo y duelo en COVID. Para terminar la idea que les expliqué al comienzo, pues que es como mi forma de ver la muerte y mi forma de como lidiar con el duelo y como el ciclo de la vida. Esta imagen me pareció muy bonita, como al final somos ínfimos en el universo y digamos que hay veces problemas que parecen como gigantes para nosotros, no somos nada porque estamos en un universo gigante. Y listo, muchas gracias por escucharnos, eso era todo. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Franco. Soy estudiante de la Universidad CES. En este momento soy la LORP. Y les queríamos hacer como unas preguntitas pues, que tiene la audiencia. Entonces, como primera pregunta, ¿hay algún tiempo estipulado para iniciar el manejo farmacológico en un paciente que está afrontando un duelo? Listo, sí, de hecho sí. Entonces, digamos que esto se basa en las guías de lo que revisamos para hablar hoy. Y como les dije antes, es muy importante pues, evaluar, y como Elena también dijo, evaluar qué tan discapacitante es el proceso de duelo para la persona, si realmente es alguien que no está durmiendo, que no está pues, pudiendo continuar con sus actividades como normales en la medida de lo posible. Lo mejor sí sería medicarlo. En este caso se habla como de establecer un plan con el paciente de que solamente se va a utilizar este recurso durante máximo 6 meses. Y como les dije antes también, pues como recalcar que, por ejemplo, los síntomas que se tratan son el insomnio, los síntomas depresivos o ansiosos no se tratan porque hacen parte de ese proceso de duelo y podrían pues como enmascarar otra cosa si no se tratan. Hay casos en los que se tratan y si se tratan es con pues, antidepresivos de inhibición de la recaptación de serotonina, pero la idea no es usarlos usualmente en casos muy específicos. Lo otro es que si tienen síntomas psicóticos, lo más probable es que haya que hacer una evaluación pues, más a fondo. Entonces en esos casos lo mejor sería derivar a un especialista, pero el límite son esos 6 meses. Muchísimas gracias. Y la otra pregunta es, se supone que en un duelo siempre debe existir buena comunicación entre médico y paciente y contarle qué tiene. Pero en un paciente con demencia se dice que es malo decirles que tienen la enfermedad cuando ya están avanzados
porque se dice que esto hace que pierdan más la memoria y haya más estrés para ellos. Entonces, ¿cómo se manejaría el duelo para estos pacientes? Digamos que en este tipo de pacientes que su capacidad de respuesta, su capacidad cognitiva, su funcionalidad, su capacidad de tomar decisiones por ellos mismos, por su propia demencia, su enfermedad de base, está un poco afectada. Yo diría que lo más importante en estos casos es comunicarse con la familia, tener una comunicación abierta, clara, decirles a la familia por lo que están pasando, decirles a la familia qué decisión quieren tomar, si contarle o no pues a la persona que está enferma, a la persona con demencia, si prefieren, digamos, ellos tomar la decisión de tomar medidas extremas o no. Digamos, si a la persona toca ponerle ventilación mecánica, que ellos en conjunto con los médicos tomen la decisión. Lo más importante en estos casos es tener una comunicación asertiva con la familia. Listo, niña, muchísimas gracias. Yo Bueno, quiero decir una última dale. cosa, y es que allí dejamos nuestras redes sociales, tanto el grupo de interés de psiquiatría como de ACEMANDES, e igualmente pues nuestros correos. Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna cosa que quisiera hacer, que quisiera preguntar, ahí están. Y lo otro es que igual yo creo que les vamos a compartir pues las diapositivas luego, vamos a cuadrar un poco las referencias y todo ese tema, y se las podemos enviar por si a alguien pues, le interesó el tema o le gustó. ¿Listo? Bueno, Listo. Niñas, muchísimas gracias. muchas gracias a todos por escucharnos y que estén bien. Chao. Chao.